Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Mariana Barrera y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los diagnósticos prenatales. Los objetivos que tiene esta clase es poder conocer las técnicas no invasivas, invasivas y también poder conocer las utilidades de estas técnicas. Vamos a definir a los diagnósticos prenatales como los estudios que se realizan en la vida prenatal con la finalidad de poder evaluar lo que es el crecimiento y el desarrollo fetal. También sirven para detectar lo que son malformaciones y enfermedades durante el embarazo. Vamos a comenzar haciendo una división en lo que son las pruebas no invasivas y lo que son las pruebas invasivas. Las pruebas no invasivas son la ecografía, el cariotipo fetal en sangre materna, que de dar resultados dudosos lo puedo confirmar, no es obligatorio, lo puedo confirmar con alguna prueba invasiva. Las pruebas invasivas son la miocentesis, la punción de vellosidades, la cordocentesis, las cirugías abiertas y las fetoscopías y el estudio genético preimplantatorio o PGT. Vamos a empezar con la ecografía, diciendo que la ecografía va a utilizar ondas sonoras, es operador dependiente, es decir, que va a depender de la experiencia que tenga el ecografista. Utiliza la técnica vía transvaginal durante el primer trimestre porque el embrión es muy chiquito y tiene imágenes de mayor resolución. La vía transabdominal se prefiere para lo que es el segundo y el tercer trimestre. Tiene como funciones el diagnóstico del embarazo. El número de embriones va a determinar la edad, la posición, el crecimiento, la posición que tiene la placenta, los latidos cardíacos, los movimientos fetales, movimientos respiratorios. Sirve para detectar la presencia y ausencia de anomalías congénitas. Sirve también para cuantificar la cantidad de líquido amniótico y el flujo de sangre a nivel umbilical. Sirve como guía en los procedimientos invasivos. La ecografía se va a hacer durante el embarazo de rutina para poder controlar en este embarazo y a tener ecografías específicas que se hacen como la translucencia nucal y el scan fetal. Miren en esta ecografía cómo aparecen estructuras que hoy nosotros ya conocemos. Acá tenemos todo lo que es nuestro saco gestacional en negro. Acá tenemos nuestro embrión con un saco vitelino y el conducto vitelino. Esto es un embrión de 6 semanas. Fíjense donde la cavidad coriónica es bien grande o saco gestacional. Acá volvemos a ver en esta imagen en negrito se define saco gestacional como la cavidad coriónica, el saco vitelino y nuestro embrión. Acá podemos observar el flujo de sangre, pasa por estas arterias uterinas. Y la ecografía durante las primeras 5 a 10 semanas lo que van a hacer es medir la longitud cefalocaudal de nuestro embrión. Es decir, voy a medir la longitud desde la cabeza hasta lo que es el coxis, desde la región céfalo-caudal. Pasada la semana 10, vamos a sumar otros parámetros, como son los parámetros biparietal, es decir, de parietal a parietal del cráneo. Voy a sumar también lo que es la longitud del fémur y voy a sumar lo que es la longitud, lo que es la circunferencia abdominal. Todos estos parámetros en forma repetida sirven para incrementar la capacidad de determinar cuánto viene creciendo nuestro embrión o nuestro feto. Bien, acá tenemos una ecografía obstétrica, como se entrega, que habla de la fecha de la última menstruación, habla de la menorrea, esta falta que tiene
de menstruación de 15 semanas con 5 días. Fíjense cómo se describe un feto único de situación longitudinal con la presentación cefálica, que presenta movimientos corporales somáticos, presenta movimientos respiratorios, tiene actividad cardíaca. Fíjense cómo se miden los diámetros de parietal a parietal, diámetro biparietal, cómo se mide lo que es la circunferencia cefálica, ¿sí? Esta es la circunferencia abdominal, cómo se mide la longitud del fémur, ¿sí? Y dice que la edad gestacional por ecografía coincide con la menorrea, dice que es de 15 semanas con un día. Siempre la ecografía mantiene un margen de error de alrededor de más o menos una semana. Se puede estimar lo que es el peso. Fíjense que para 15 semanas con 5 días son 119 gramos, que también puedo tener una variación en 15, más o menos un 15%. Describe la placenta, que es anterior, que no hay placenta previa. Fíjense cómo son conceptos que ustedes ya están manejando. El cordón umbilical presenta los 3 vasos y el líquido amniótico es acorde para esta edad gestacional. En esta otra imagen podemos ver lo que es este saco gestacional o la cavidad coriónica con un cordón que es bastante gruesito, ¿sí? Y cortito, como se ve en esta ecografía, pero miren acá esto que se ve súper bien, que es la membrana amniocoriónica, que va a separar lo que es la cavidad coriónica de lo que es la cavidad amniótica. Todavía en las 8 semanas, esta cavidad amniótica no se expandió del todo porque sigo viendo acá la membrana amniocoriónica. Recuerden que esto va a empezar a crecer y va a terminar desapareciendo lo que es la cavidad coriónica. Fíjense en esta otra imagen cómo se ve un pie que tiene un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos, 6 dedos. ¿Sí? Tengo una polidactilia. Son todas imágenes para que ustedes... Acá tenemos una ecografía especial, que es una ecografía que se llama translucencia nucal. Es una ecografía que se va a hacer en la semana 11 y 14, que va a medir lo que es el grosor o el espesor de líquido que se acumula en lo que es la nuca. Siempre se acumula, este es nuestro embrión con la vista sagital o lateral, y acá siempre se acumula líquido. Esta acumulación de líquido tiene un valor que es normal, por arriba de determinado valor, ya se considera patológico. Esta ecografía se hace en la semana 11 a 14. Si tengo mayor cantidad de líquido acumulable, esperable, puedo pensar en determinadas patologías, como una trisomía en el par 21, o también puede estar acompañado de malformaciones cardíacas. Entonces, lo que se hace es, siempre que da una TN sospechosa, se puede confirmar con lo que es una técnica invasiva. En la actualidad, además de medir el pliegue translucan, lo que se hace es sacarle sangre a la mamá y medir aparte marcadores bioquímicos junto con antecedentes personales de la madre, como para aumentar el valor predictivo que tiene el ATN. Entonces, en ese caso se llama TN+, que se adosan determinados marcadores bioquímicos junto con los antecedentes de la mamá, se pone en un programa estadístico y se saca un riesgo estimado. En la actualidad la TN Plus sola no se hace, sino que va acompañada de lo que les estoy contando. Además de medir lo que es la acumulación de líquido atrás de la nuca, se mide, por ejemplo, o se ve si hay presencia de lo que es el maxilar superior, si hay presencia también de lo que es el tabique nasal. Son todos parámetros que se van sumando para estimar un riesgo determinado. En la semana 20 se hace lo que se llama scan fetal. ¿Qué significa el scan fetal? Es ir viendo órgano por órgano con la ecografía. Se hace a partir de la semana 20
Fíjense que es una fecha última de menstruación que por edad gestacional se calcula 20 semanas. Fíjense cómo se empieza a describir que es un feto único, situación longitudinal, actividad cardíaca presente, movimientos fetales presentes, se describe el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, se mide lo que es la longitud del fémur, se calcula para las 20 semanas 350 gramos. Fíjense cómo se va describiendo el pliegue de la nuca, que se lo hizo antes en la semana 11 a 14 que dio normal. El líquido amniótico es normal para esta edad gestacional. La placenta se encuentra ubicada a nivel anterior. El cordón umbilical tiene los 3 vasos. Y acá empiezan a describir la cabeza, la cara, donde tengo las estructuras óseas que tengo que tener para las 20 semanas. Se empieza a describir el corazón con las 4 cámaras. Se empieza a describir el parénquima pulmonar, el ritmo cardíaco que es normal, la cámara gástrica, el hígado. Fíjense cómo va órgano por órgano. Es una ecografía que dura más de lo habitual porque se va viendo órgano por órgano. La vejiga, se describe la columna. Fíjense en las extremidades superiores, manos se describen como normal, ¿sí? Los miembros inferiores también, bien orientados. Y concluye con que la edad gestacional coincide con estas 20 semanas, ponen 20 semanas y 4 días, y dicen que es acorde a la edad gestacional. Entonces, repito, el scan fetal es una ecografía que se hace en la semana 20, donde voy a detallar órgano por órgano cómo viene creciendo este feto. Después, con respecto a las ecografías, vamos a tener ecografías que van a ser de cuarta, quinta dimensión, donde se puede ver el bebé, que bosteza con un ojo abierto, cuando está dormido, que se chupa el dedo, bueno, que está sonriendo, se puede ver al feto en su interior. Muchas veces se les entrega a los padres fotos, bueno, y uno va conociendo a su feto qué es lo que está haciendo. Bueno, esto en realidad no es de rutina, estos son ecografías que en general se pagan, y bueno, se puede ver un poquito más lo que... Bien, después vamos a hablar lo que es el segundo método de técnica no invasiva, que es el cariotipo fetal en sangre materna. Cariotipo fetal en sangre materna es poder aislar el ADN fetal libre que circula en la sangre de la mamá. A partir de lo que es la semana 9 a la semana 10, hay fragmentos del citotrofoblasto que hacen apoptosis, pasan por la barrera placentaria alrededor de la semana 7 u 8 y lo puedo detectar en sangre. Pasa un porcentaje muy chiquitito, ¿sí? En sangre, y lo puedo detectar. Acá se necesita, depende de las compañías o donde se hagan, pero necesitan un mínimo de ADN fetal para poder hacer un cariotipo. ¿Qué se hace? Se saca sangre venosa de la mamá, se coloca en un tubo, se aísla y obviamente que va a ser mucho más fácil poder encontrar fetos masculinos que femeninos. Lo que se hace es secuenciar lo que es el ADN. En general son estudios que se mandan al exterior, o a España o en Estados Unidos, tiene un costo en dólares, y el resultado es secuencias completas de lo que es ADN fetal. Esto va a ser útil para lo que son aneuploidías y microdeleciones, no sirve para enfermedades monogénicas. Estos son flyers que ustedes pueden encontrar en las diferentes compañías que hacen estos estudios, que se estudian, por ejemplo, tienen un panel simple que se estudia para lo que es el síndrome de Down, el síndrome de Patot, el síndrome de Edwards, aneuploidías cromosómicas sexuales, como Turner, Klinefelter, también se puede determinar el sexo. Y si uno quiere un panel un poco más completo, se llama panel ampliado, puedo agregar aparte lo que son las microdeleciones.
la realidad que un panel simple cuesta algo y un panel ampliado tiene otro valor, pero se pueden estudiar todas estas microlesiones, Cri-du-Chat, Prader-Willi, síndrome de Angelman, todos que los vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Va a tener indicaciones en general a pacientes mayores de 35 años, pacientes que tienen antecedentes personales con cariotipos alterados o embarazos con abortos o sin causa aparente o alguna alteración, se puede, o pacientes con laboratorio con alguna alteración cromosómica, ¿sí? Se puede solicitar este estudio abonando la parte porque no es de rutina. Y también lo puedo hacer cuando a los pacientes les da sospechoso lo que son las ecografías. ¿Sí? Bien, miren, esto es un resultado, cómo se recibe. Acá abajo tenemos otro. Se informa, por ejemplo, alteraciones para el cromosoma 21, el 18, ¿ven? Se va diciendo bajo riesgo, bajo riesgo, bajo riesgo. En este caso es un feto, un único feto femenino. Fíjense que acá hay dos fetos, o sea que se pueden utilizar en los embarazos gemelares. También se va describiendo bajo riesgo, bajo riesgo. Se va describiendo un riesgo estimado. En este caso hay dos embriones, uno masculino y el otro queda indeterminado y lo que fue femenino, porque siempre el cromosoma Y es mucho más fácil de poder aislar. En este caso, ese embarazo gemelar fue uno masculino y uno femenino. Entonces se describen como bajo o alto riesgo. Fíjense que tienen mucha especificidad y sensibilidad muy, muy altas. ¿Sí? Tienen un 99% de sensibilidad para los cromosomas 21, 18 y 13, un 97% de sensibilidad y especificidad para los cromosomas sexuales y muy alto también para la determinación del sexo. ¿Sí? Bastante alto. Esto es válido a partir de la semana 9, sirve para embarazos gemelares y sirve también para, si hay un embarazo que es por donación de óvulos, también se puede hacer. Si me da de bajo riesgo, nada, tiene mucha especificidad y sensibilidad. Si me da de alto riesgo, se le puede sugerir a la paciente, que esto no es obligatorio, que pueda realizar, de acuerdo a las semanas en las que esté, un método invasivo, como son las biopsias de vellosidades o punción del líquido amniótico, según la edad gestacional que se encuentre nuestra paciente. Pasamos ahora a lo que son las pruebas de alto riesgo. Y estas pruebas de alto riesgo se definen con alto riesgo porque si bien en porcentaje es muy bajito, se puede producir la pérdida del embarazo, se puede generar filtraciones en lo que es el líquido amniótico, ruptura de membranas, algún traumatismo fetal, sangrado, infecciones y alguna lesión de los órganos maternos. Repito, esto es un porcentaje muy bajo, pero hay que saberlo que no es una prueba inocua, ¿sí? Bien, ¿para qué pacientes están indicados? Están indicados para pacientes mayores de 35 años, para progenitores que tengan algún defecto cromosómico o hijos con alguna cromosopatía, ejemplo, un síndrome Down o defectos del tubo neural, cuando haya historias recurrentes de abortos. Ustedes recuerden que el 50% de los abortos espontáneos se asocian a defectos cromosómicos. Cuando hay enfermedades genéticas familiares, ejemplo, monogénicas, ¿no? Ejemplo, fibrosis quística o alguna distrofia muscular o hemofilia o diabetes. Bueno, tienen varias indicaciones. O cuando la ecografía o la translucencia nucal, sumada a marcadores bioquímicos, o cuando aíslo el cariotipo fetal en sangre materna, me dan sospechosas o no concluyentes, puedo realizar este tipo de estudios. Vamos a hablar en primer lugar de lo que son las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas es una prueba, punción o biopsia de vellosidades coriónicas
que se realiza durante el primer trimestre. Nos tiene que quedar en claro que se realiza durante el primer trimestre. Varían según los consensos entre la semana 9, la semana 10, hasta la semana 12 o 14 se pueden hacer. En general les tiene que quedar este concepto que se realizan durante el primer trimestre. ¿Sí? Puede ser por vía transvaginal, que la vía transvaginal es lo más común porque es lo menos molesto, vía transvaginal, y puede ser también por vía abdominal o transabdominal, que sí voy a necesitar una ecografía, un ecógrafo, porque va a ser ecoguiada, ¿sí? Acá también va a ser ecoguiada. Pero lo más común es que sea vía transvaginal porque la recuperación es mucho más rápida y es menos molesto. Bien, se inserta lo que es en la masa placentaria, ¿sí? En lo que es la placenta, una aguja y voy a aspirar tejido velloso. Ese tejido velloso, de vellosidades coriónicas, voy a aspirar poquito tejido, acá yo les puse, es entre 5 y 30 miligramos de tejido. Ustedes recuerden que estas vellosidades son unas vellosidades donde el citotrofoblasto se está replicando y tiene una reproducción muy, muy rápida. Hay cultivos celulares que se sacan en 2, 3 días, porque esto está creciendo y está creciendo un montón. Es decir, que tengo muchas células en lo que es metafase. Y al extraer este tejido velloso, voy a estar extrayendo, me voy a estar trayendo la misma carga genética que va a tener el feto. Esto me va a servir para hacer análisis, cariotipos, que van a ser cariotipos rápidos, para poder detectar lo que son alteraciones cromosómicas, ¿sí? Y para enfermedades monogénicas. Estas son las indicaciones, alteraciones cromosómicas y alteraciones genéticas. Miren, esto es una ecografía y esto es el resultado de la punción de vellosidades. Vamos a leer la ecografía juntos para que vean que con los conceptos que tienen uno puede leer una ecografía. Acá describen una amenorrea, es decir, una falta de menstruación de 9 semanas con 4 días. Describen el útero que está en anteroversoflexión de tipo globuloso, porque ven la visualización del saco gestacional o la cavidad coriónica, que se encuentra en la posición que tiene que estar, con un embrión vital, está acorde a esta amenorrea de 9 semanas, y se observa lo que dice hidrops dorsal, es decir, que empieza a tener líquido y lo describe en este porcentaje. O sea, por arriba de determinado valor esto es patológico, esto resulta patológico y sugiere un consejo genético. El trofoblasto se esboza un trofoblasto, el líquido amniótico se encuentra disminuido, lo describen, el ovario derecho está normal, el ovario izquierdo está normal con un cuerpo lúteo. Fíjense que acá tiene el cuerpo lúteo. Estoy en 9 semanas, tengo un cuerpo lúteo de 18 milímetros. Está bien porque recuerden que este cuerpo lúteo comienza a evolucionar después de la semana 12 cuando ya la placenta empieza a tomar el control. Esta es la punción de las vellosidades, que dice que se hace esto porque hay un hallazgo con líquido, ¿sí? Que se llama hidrops, acumulación de líquido, y se hace el estudio de vellosidades coriónicas. El estudio con el núcleo mesenquimatoso de vellosidades coriónicas. Bien, informa un cariotipo normal. Y después esto se hace un cultivo más rápido que confirma que el cariotipo es normal. Bien, vamos a repasar un poquito algunos conceptos. Yo les dije que el citotrofoblasto, ustedes ya saben a esta altura, que se está replicando y tengo muchas células que están en división celular, es decir, que están en metafase. Como es un tejido que se está replicando y tengo células en metafase, yo lo que puedo hacer en esta mitosis es poder evaluar y ver los cromosomas del individuo. Entonces, así yo poder detectar lo que son anomalías en los cromosomas estructurales y numéricos. ¿Sí?
Esto estamos en el caso de la etapa prenatal, pero lo puedo hacer, los cariotipos los puedo hacer en la vida adulta, ¿no? Y en los niños. Bien, entonces nosotros sabemos que los cromosomas los voy a ver cuando se están dividiendo, es decir, en mitosis. Si la célula no se está dividiendo, yo no voy a poder ver a ningún cromosoma porque van a estar en forma de cromatina. ¿Mm? Una vez que yo obtengo el material de estas células en metafase, lo que hago es colocar para frenar esta metafase hipod, que se llama colchicina, que lo que hace es detener la célula en lo que es metafase. Paraliza esta división. Después de ahí lo que hago es ponerle tintes que van a ser específicos para los ácidos nucleicos y, o sea, teñir los cromosomas, y lo que voy a hacer es mirarlo en el microscopio, y una vez que lo miro en el microscopio, voy a ordenar los cromosomas de acuerdo al tamaño acompañado de sus homólogos. Esto es un cariotipo. Bien, en este cariotipo informa que es normal, se vieron todos los cromosomas y es normal. Entonces, esto pudo haber sido algún error en la ecografía. Con la confirmación de una técnica invasiva, la paciente se quedó tranquila de que y es más, acá describen una niña en el cultivo, ¿no? El cultivo está descrito que es una niña, o sea, se pudo detectar que es XX. Y esta paciente así se quedó tan tranquila, pero tuvo que realizar una técnica invasiva. Bien, la miocentesis. La miocentesis es otra técnica invasiva que se hace a partir de la semana 15, es decir, en el segundo trimestre. Lo ideal es hacerlo en el segundo trimestre. La técnica siempre va a ser vía abdominal, siempre va a ser ecoguiada, porque tengo que saber dónde estoy extrayendo el material. Se introduce una aguja directamente en lo que es la cavidad amniótica. ¿Y por qué lo hago en el segundo trimestre? A partir de la semana 15 en adelante. Porque la cavidad amniótica ya se expandió mucho. Al expandirse, yo tengo mayor cantidad de líquido amniótico para poder extraer. ¿Sí? Esta es la explicación, porque extraigo bastante líquido amniótico, alrededor de 20 a 30 mililitros. Porque ustedes recuerden que el líquido amniótico estaba formado por sangre y no tenía tantas células o sea, y tenía un porcentaje bajo de lo que eran células descamadas de lamnios, de la piel, mucosa respiratoria y urinaria. Entonces, por eso yo tengo que extraer bastante cantidad de líquido. Bien, para pescar esas células. Entonces, se van a realizar análisis genéticos en la citología, en las células del líquido amniótico, en las células descamadas de lamnios, de la mucosa respiratoria, urinaria y en la piel. ¿Para qué me sirve hacer una miocentesis? Me sirve para alteraciones cromosómicas, para alteraciones genéticas y malformaciones fetales. Bien, con lo que obtengo de este líquido, voy a tener que centrifugar y voy a tener una parte que va a ser líquida y una parte que va a ser sólida. La porción sólida es la de las células, pero como yo sé que son células que se estaban descamando, no son células muy activas, no es el citotrofoblasto, yo lo que voy a tener que hacer es estimularlas para llevarlas a lo que es la metafase y poder ver este cariotipo en la división celular. Me va a servir también para determinar la cromatina sexual, para el grupo sanguíneo, me va a servir para las alteraciones cromosómicas estructurales y numéricas, me va a servir para enfermedades monogénicas y errores congénitos del metabolismo. Todo lo que es la fracción sólida. La fracción líquida me va a servir para determinar los valores de bilirrubina, lo que tengo en el líquido, ¿no? Los valores de bilirrubina para descartar una eritroblastosis fetal. Puedo tener metabolitos libres para descartar lo que es galactosemia, fenilcetonurias. Puedo detectar lo que es la alfa-fetoproteína, que se va a encontrar aumentada en defectos del tubo neural y lo que es la pared abdominal. Puedo tener aumentado lo que es el estradiol, que se encuentra aumentado en lo que es la diabetes y el síndrome adrenogenital. Y puedo cuantificar lo que es el factor surfactante para ver qué maduración
fetal tiene este embrión a nivel pulmonar, a través de la lecitina, quise decir. Bien, este estudio bioquímico me va a permitir establecer la alfa-fetoproteína, como les contaba, la alfa-fetoproteína. Puedo tener algún trastorno en lo que es todo lo que es en la formación del tubo neural o pared de abdominal, ¿sí? También puedo medir las lecitinas para ver que son parte del surfactante, para ver qué maduración pulmonar tiene. Y si la alfa-fetoproteína se encuentra muy aumentada, puedo sospechar que hay defectos del tubo neural, anencefalia, raquisquisis. Si la bilirrubina está muy alta, puede ser que esté hablando de una enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Para descartar eritroblastosis fetal. Esta bilirrubina, si está muy alta, lo que puede pasar es que la bilirrubina alta es consecuencia de la destrucción de los eritrocitos, se va a producir anemia, el embrión puede fallecer por lo que es falta de oxigenación, y si esta bilirrubina se encuentra muy, muy alta, puede atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y destruir los ganglios de la base. La cordocentesis es otra técnica invasiva que se realiza a partir de la semana 14. La técnica es la punción de la vena umbilical y en realidad se utiliza hoy en día para tratamientos de eritroblastosis fetal, para infecciones, para tratar lo que es la toxoplasmosis, para tratar patologías tiroideas o arritmias cardíacas. Vamos a tener lo que son las cirugías fetales, que van a ser de dos tipos, de tipo abierta y de tipo endoscópicas o fetoscopías. Las cirugías abiertas son cirugías que se hacen a partir de la semana 18 o 30, a partir de la 18 a la 30. La técnica es exponer el útero hasta poder llegar al feto y obviamente que tiene indicaciones de patologías graves, como sean de defectos del tubo neural o malformaciones cardíacas. En esta imagen tenemos que se expone el útero y se está tratando una mielomelingocele, y la otra cirugía fetal va a ser endoscópica o se llama fetoscopía, que la técnica es hacer una incisión solamente en lo que es la pared abdominal de la madre y en el útero se introduce un endoscopio. La indicación va a ser para derivaciones, por ejemplo, cuando hay obstrucciones en las vías urinarias o para poder cortar bridas amnióticas, eliminar vasos anómalos, como pueden ocurrir en el síndrome feto transfundido transfusor. También pueden ser para reparar hernias diafragmáticas. En esta imagen vemos una fetoscopía, fíjense cómo se ve, y nos sirve para poder tratar todas estas patologías antes mencionadas. Bueno, por último vamos a hablar de lo que es el estudio genético preimplantatorio que se llama PGT o biopsia embrionaria. Es la prueba diagnóstica precoz, es la prueba diagnóstica más precoz que existe. Se va a dar para pacientes que hagan tratamientos in vitro, de fecundación in vitro, porque tengan antecedentes de más o 2 abortos, ciclos de fecundación in vitro fallidos, que haya en la pareja, en alguno de los dos, que sean portadores de anomalías numéricas, de cromosomas sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. La técnica es, para aquellos pacientes que realicen fecundación in vitro, es llevar a lo que es
el embrión a los días entre 3 y 5 días. Lo ideal es llevarlo a lo que es un blastocisto, ¿sí? Para poder obtener células que van a ser procedentes de lo que es el trofoblasto. Ustedes recuerden que el trofoblasto tenía una replicación muy rápida y que iba a formar la placenta, entonces iba a ser representativo de la carga genética que tenía el embrión. Entonces, lo ideal es llevar estos cultivos celulares hasta blastocisto, hasta el día 5, hacer una incisión muy chiquitita en lo que sería la zona pelúcida y extraer un grupito de células del trofoblasto. Nunca del embrioblasto. Acá tengo el embrioblasto, ya que el embrioblasto va a formar el embrión. Y el trofoblasto es la pared epitelial de este blastocisto y formará todo lo que es la placenta. Una vez que obtengo el material celular, siempre contrarias al embrioblasto, lo que hago es criopreservar el material hasta el resultado. Por supuesto que esto lleva a manipulación embrionaria y también puede sufrir, se puede detener el crecimiento por este tipo de biopsias. No es lo más común, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. ¿Qué función tiene hacer un PGT? La función que tiene es para descartar aneuploidías, enfermedades monogénicas, rearreglos estructurales como son las inversiones, traslocaciones, y el objetivo es poder transferir embriones sanos. Bien, en este caso es un estudio genético preimplantatorio, PGT, para aneuploidías. Recuerden que yo puedo solicitar, si uno hace un tratamiento in vitro, para rearreglos estructurales, para enfermedades monogénicas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, este es un resultado de una paciente que tuvo 2 blastocistos, ¿sí? dos blastocistos varones, XY, XY, y en los cuales no dio un embrión euploide, ¿sí? Porque hay una trisomía en el par 21, porque hay una trisomía en el par 11. Y además, presenta mosaicos, ¿sí? En el cromosoma 13, alrededor de un 26% de la totalidad de las células. Recuerden que los mosaicos representaban líneas celulares normales y anormales al mismo tiempo. Y también presenta un mosaico para lo que es el cromosoma 9, con lo cual estos embriones no son transferibles, ¿sí? Por las trisomías y por los mosaicos que presentan. Recuerden que el objetivo del PGT es, en estos pacientes, poder realizar transferencias. Si dan bien, si esto da bien, se transfieren estos embriones que son sanos, son euploides, hacia lo que es el útero de la madre. Ahí se transfieren. En este caso no se pudieron transferir porque no eran embriones normales, eran aneuploides, ¿sí? Bueno, les agradezco por su atención. Nos volvemos a ver en la próxima clase. Muchas gracias.